Bueno, resultan algunas cuestiones interesantes. Si bien es cierto, cuando nosotros revisamos este concepto de los límites, lo primero que hicimos fue tratar de encontrar el límite de la función. Dijimos x cúbica menos uno sobre x menos uno cuando x tiende a uno. Y por ahí nos dimos cuenta que al menos de esa forma encontramos una indeterminación. Y podemos a través del método numérico nosotros determinar que el límite de esta función es igual a 3. Sin embargo, pues existen métodos analíticos para encontrar una solución particular, como en el que vimos en el video, digamos, anterior. Ya a este punto ya deberíamos de llevar el tercer video, donde revisamos los límites de una función y vimos que existen los métodos numéricos, los métodos gráficos y por ahí también revisamos algunas propiedades, hicimos un ejercicio muy particular que es un polinomio y donde interactúan diferentes propiedades. Sin embargo, nosotros podemos encontrar, digamos, una forma general o una forma muy particular. Y entonces a esto se le conoce como límites por factorización. Entonces vamos a reescribir esta parte y vamos a decir que son límites por factorización. Entonces aquí nosotros vamos a utilizar, bueno, pues algunos conceptos que nosotros aprendimos en nuestras clases de álgebra, recordando un poquito, por ejemplo, la diferencia de binomios, binomios conjugados, binomios al cuadrado, revisar algunas cosas, los binomios al cubo y otras características que por ahí tuvimos que haber revisado con anterioridad. Entonces, digamos que las funciones que coinciden en todos, salvo en un punto, como nosotros lo veíamos, que cuando tendríamos ahí un hueco en la función, que era x cúbica menos uno sobre x menos uno, pues lo podemos resolver de diferentes formas. Entonces, vamos a revisar, digamos, vamos a calcular. Lo que vamos a hacer aquí es calcular el límite de una función. De una función. Y bueno, pues encontramos, lo que vamos a hacer es encontrar el límite de la función de la siguiente función. Nosotros vamos a decir que es el límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos 1 sobre x menos 1. Y así es, ese es el límite que nosotros vamos a estimar. Entonces, o vamos a encontrar entonces la solución. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Entonces, si nosotros tenemos la función, nosotros decimos que tenemos una función que es igual a x cúbica menos 1 sobre x menos 1. Esa es nuestra función. Entonces, nosotros tenemos que encontrar la forma de factorizar y de alguna manera, pues vamos a eliminar, digamos, algunos factores. Entonces, en ese sentido, nosotros tendríamos que pensar en que tenemos, por ejemplo, un paso recomendable para poder factorizar es que sería conveniente que en la parte superior del cociente nosotros tuviéramos esta forma. Si nosotros tenemos esta forma en la parte superior del cociente, pues cuando nosotros hagamos la multiplicación y luego lo dividimos, bueno, pues se va a hacer 1, por lo tanto vamos a cancelar ese término. Entonces, iniciando con una idea, digamos así, muy particular, tendríamos que encontrar la forma de poder encontrar, digamos, una expresión que nos dé igual a x cúbica menos 1. Pero esta expresión debe ser multiplicada por x menos 1. Entonces, revisando, digamos, el álgebra, vamos a ver algunas cuestiones de álgebra que seguramente, bueno, pues ustedes han repasado continuamente. Entonces, revisando, digamos, el álgebra, vamos a hacer lo siguiente. Como es conveniente para mí tener en la parte superior del cociente
como es conveniente para mí tener en la parte del numerador del cociente el x menos 1. ¿Por qué razón? Bueno, porque después cuando el denominador, que es x menos 1, pues aquí yo lo podría eliminar. Entonces, antes de llegar ahí, yo tendría que encontrar una forma de multiplicar x menos 1 por una expresión algebraica de tal forma que me dé este valor. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues existen diferentes en los que se pueden dar, pero a mí se me ocurre que, por ejemplo, si yo quiero o necesitamos, digamos, un término al cubo, pues la primera parte sería que este fuera al cuadrado. Y entonces cuando lo multiplique x al cuadrado por x, me daría x al cubo. Y entonces ya tengo la primera expresión. Sin embargo, bueno, pues todo lo que multiplico, digamos, por un valor, también lo tengo que multiplicar por el otro. Entonces tendría aquí una menos x al cuadrado. Y si yo tengo esa menos x al cuadrado, pues de alguna manera yo tendría que encontrar una x al cuadrado positiva. Entonces lo que tengo que hacer aquí, pues le voy a sumar una x. Si yo le sumo una x, entonces tendría que hacer la multiplicación. Ahora, estos primeros valores, tanto este como este, yo los obtuve de multiplicar x cuadrada por x y x cuadrada por menos 1. Ahora, si yo agrego una x en forma, o lo que yo pretendo es quitar ese, porque yo estoy tratando de encontrar una expresión algebraica que multiplicada por x menos 1 me dé x cúbica menos 1. En ese sentido, entonces, yo tendría que pensar ahora en multiplicar esta x, por la x lineal. Entonces sería más x al cuadrado. Y resulta interesante, ¿por qué razón? Bueno, pues porque al menos x al cuadrado más x, cuando lo sume se va a hacer 0. Pero también tengo otra expresión, porque tengo que multiplicar, digamos, aquí x por menos 1. Y al multiplicarlo me va a dar menos x. Y hasta este punto ya estamos bien. Ahora lo que yo tendría que hacer es eliminar pues esta menos x. Entonces es conveniente para mí multiplicarlo o agregarle, mejor dicho, a esta expresión, a este trinomio que estoy a punto de concluir, agregarle un más 1. Y si yo le agrego un más 1, bueno, pues ahora lo que va a pasar es que cuando yo multiplique este 1 por esta x, pues me va a dar más x. Y cuando multiplique 1 por menos 1, es decir, este 1 por este menos 1, lo que va a suceder es que me va a dar un menos 1. Entonces ya tengo el álgebra desarrollada. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues va a suceder algo interesante, porque como estos dos valores es menos x al cuadrado más x al cuadrado, pues ese valor sería 0. Entonces, simplificando la expresión, yo tendría x cúbica, esta parte sería más 0, menos x, ahora sería, digamos, esta otra parte, menos x más x también sería 0, entonces serían 0, y por último menos 1. Entonces, si yo simplifico esta expresión, sería x cúbica menos 1. Quiere decir que es igual. Entonces yo podría utilizar en esta parte x cuadrada más x más 1. Y si yo ya lo tengo así, pues es lo mismo que yo escriba x al cubo menos 1 que x menos 1 por x cuadrada más x más 1. Y bueno, pues a partir de aquí para mí es más simple hacer una factorización. Y la razón principal es que nosotros podemos, si este está multiplicando la expresión x al cuadrada más x más 1 y luego lo dividimos, entonces este y este se dividen y se hace 1 o se eliminan, como se dice comúnmente. Por lo tanto, entonces la función de x es igual a x al cuadrado más x más 1. Y ahora sí, nosotros podríamos encontrar el límite de la función. Entonces, si nosotros ya conocemos cómo está el límite de la función, entonces nosotros podríamos decir que el límite
cuando x tiende a 1. ¿De cuál función? De esta que acabamos de establecer nuevamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque es posible y lo demostramos. Sería el límite de x cuadrada más x más 1. Y nosotros demostramos, bueno, pues que no alteramos absolutamente nada. Entonces nada más tendríamos que sustituir los valores. Nosotros tendríamos que sustituir los valores para encontrar el límite de nuestra función. Entonces nosotros al sustituir los valores sería que el límite, dijimos nosotros que es de x cúbica menos 1 sobre x menos 1, es igual, cuando x tiende a 1, es igual, ahora sustituyendo los valores, pues nosotros diríamos que es 1 al cuadrado más 1 más 1. Por lo tanto, el límite de x cuando tiende a 1 de x al cubo menos 1 sobre x menos 1 es igual. 1 al cuadrado sería 1 más 1 más 1. Por lo tanto, al hacer la suma, nosotros vamos a decir que el límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos 1 sobre x menos 1 es igual a 3 unidades. Exactamente el mismo resultado que nosotros obtuvimos de forma numérica con nuestra tablita. Es exactamente el mismo resultado. Por lo tanto, entonces nosotros podemos encontrar, digamos, a través de álgebra, la solución de nuestro límite. Y entonces, mediante la factorización, nosotros encontramos, digamos, una expresión que es igual, digamos, dijimos que esta expresión que tenemos aquí en la parte superior es igual a x cúbica menos 1. Y entonces, pues podríamos hacer el límite de nuestra función. Factorizando, hicimos el límite de la función y entonces encontramos exactamente la misma solución que al utilizar un método, digamos, numérico. Entonces existen diferentes formas en las cuales nosotros podemos establecer los límites. Y bueno, siempre es conveniente recordar un poco de lo que es el álgebra, porque pues el álgebra nos va a ayudar a trabajar con esta parte. Por ejemplo, vamos a revisar otro límite, vamos a encontrar algún límite de otra función, y también tendríamos que simplificar y tendríamos que buscar la cancelación de algunos elementos. Entonces vamos a establecer, vamos a decir el ejemplo, vamos a decir lo siguiente. Entonces dice, vamos a encontrar vamos a encontrar el límite siguiente. Es el límite cuando x tiende a menos 3, cuando x tiende a menos 3 de x al cuadrado más x menos 6 sobre x menos 3. ¿Qué va a suceder? Bueno, que lo vamos a dividir entre 0 y bueno, pues no sería muy conveniente para nosotros. Entonces tendríamos que pensar en una forma de estimar estas cuestiones. ¿Por qué razón? Bueno, porque nosotros cuando hacemos esta expresión, pues nos va a quedar un número dividido entre 0. Entonces tendríamos que partir sustituyendo los valores de nuestra función y encontrando lo siguiente. El primer paso, digamos, es evaluar la función para ver si tenemos que factorizar o no. Ese es el primer paso. El primer paso es evaluamos la función y una vez que lo evaluamos, tomamos la decisión si es conveniente factorizar o nada más sustituir los valores. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sustituyendo los valores, nosotros vamos a decir, por ejemplo, que aquí tendríamos un menos 3 es al cubo más menos 3 menos 6 sobre lo siguiente.
nosotros decimos que es menos 3 menos 3, ¿verdad? Porque lo vamos a evaluar en menos 3. Entonces, una vez que tenemos esta parte, bueno, pues tendríamos... disculpen, aquí es más 3. Es x al cuadrado, perdón. Bueno, voy a reescribir esta parte. Parece que me equivoqué de expresión. Entonces, dice que es x al cuadrado. Y dice que es x al cuadrado más x menos 6 sobre x más 3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar el límite. Y entonces cuando lo evaluamos, nosotros vamos a decir, pues sería menos 3 al cuadrado más menos 3 menos 6 sobre, sería menos 3 más 3. Pues aquí tendríamos que hacer las operaciones. Si nosotros elevamos el menos 3 al cuadrado, pues serían 3 por 3, sería 9. Y entonces ya tendríamos el cuadrado. Lo voy a reescribir en esta parte. Entonces serían 9 más por menos serían menos 3 menos 6. Y entonces serían menos 3 más 3. Prácticamente aquí serían 9 menos 9 sobre menos 3 más 3. Pues esto es igual a 0 y 0. Por lo tanto, bueno, pues tendríamos que encontrar alguna otra forma. No podemos aplicar, digamos, las simples propiedades como lo vimos anteriormente en el video. Entonces tendríamos que revisar y hacer la factorización. En ese sentido, bueno, pues nuevamente, como les mencioné hace un momento, es conveniente revisar cómo es que quiero cancelar los términos. En este caso es conveniente trabajar y buscar cancelar el término que es el denominador. Entonces, por alguna razón sería conveniente para nosotros trabajar con el álgebra, digamos, hacer una factorización, es decir, factorizar, pero con estrategia. Digamos, pensar en que lo que yo necesito es eliminar la parte del denominador, entonces tendría que ponerla en el numerador. Entonces lo que tendría que hacer, vamos a decir que el límite cuando x tiende a menos 3 de la función x al cuadrado más x menos 6 sobre x más 3 es lo siguiente. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, sería conveniente trabajar con la función. Entonces nosotros dijimos que la función de x es igual a x al cuadrado más x menos 6 sobre x más 3. Y entonces, trabajando con esta función, nosotros lo que tendríamos que hacer es factorizar. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Digamos, lo que yo necesito es que en el numerador esté el x más 3. ¿Cómo le voy a hacer o por qué lo tengo que multiplicar para que el resultado sea esta función? ¿Cómo le hago para que yo tengo que encontrar que el resultado sea esta función? Que cuando yo multiplique yo tenga esa función. Entonces yo tengo que multiplicarlo por ciertos valores. Entonces yo tendría que pensar en que pues sería un binomio. Este es un... existen diferentes términos, trinomio cuadrado perfecto, entre otros. Y entonces me parece que nosotros podemos hacer una diferencia de cuadrados o alguna otra forma algebraica de la que nosotros nos enseñaron cuando cursamos nuestra formación media superior. Entonces, si yo lo multiplico por x, me daría que es x por x, sería x al cuadrado. Si yo multiplico, digamos, lo siguiente, yo voy a multiplicar este por este y después este mismo x por 3. Entonces el resultado sería x al cuadrado más 3x. Y entonces a partir de aquí ya resulta algo interesante. ¿Por qué razón? Bueno, porque yo ya tengo un 3x. Entonces, digamos, el término ahí pues sería
eh, positivo. Entonces yo necesito aquí un término negativo. Y ahí nos enseñaron que las reglas de que la diferencia de cuadrados y estas cosas que cuando hacemos la multiplicación uno tiene que ser positivo y uno negativo y todas estas reglas que nos mostraron en nuestras clases de educación media superior en el álgebra. En ese sentido, entonces yo tendría que buscar un número que sumado pues me dé 1, pero multiplicado me dé menos 6. En ese sentido, entonces, esa es la razón por la que también decido aquí poner un número negativo. Y entonces es conveniente para mí establecer un 2. ¿Por qué razón? Porque cuando yo multiplique o haga la siguiente multiplicación de este valor por x, pues yo voy a obtener un menos 2x. Cuando yo multiplique el 2 por el 3, voy a obtener un valor de menos 6 unidades. Y entonces ya no me queda mucho trabajo porque lo único que tendría que hacer es el álgebra y esta es una simple suma. 3x menos 2x pues es igual a x. Entonces el resultado sería x al cuadrado más x menos 6. Que es lo mismo que yo tengo en el numerador de mi fracción. Por lo tanto lo puedo hacer y lo puedo sustituir incluso. Y entonces yo tendría la siguiente expresión. Yo podría decir ahora que mi función de x es igual a, puedo decir que va a ser la multiplicación de x más 3 por x menos 2 sobre x más 3. Por x más, sobre x más 3. Y entonces, si yo multiplico y luego divido, bueno, pues puedo cancelarlos o es igual a 1. Por lo tanto, decimos que los cancelaron. Y entonces mi función sería igual a x menos 2. Ahora, para mí es más simple encontrar el límite de x menos 2. Entonces, yo voy a reescribir en esta parte y voy a decir que el límite, cuando x tiende a menos 3, de x al cuadrado más x menos 6 sobre x más 3, es igual al límite de x cuando tiende a menos 3 de la función x menos 2. Y este es el límite que nosotros estamos buscando. Ahora ya no tiene mucho problema porque nosotros solo tendríamos que sustituir y nosotros vamos a decir que el límite cuando x tiende a menos 3 de la función sería menos 3 menos 2. Por lo tanto el límite cuando x tiende a menos 3 sería menos 5. Y ese sería nuestro límite. Ya encontramos, el límite es igual a menos 5. Y ya tenemos nuestra función. Entonces ya prácticamente pues nosotros podríamos utilizar diferentes ejercicios, pero pues ya vimos diferentes perspectivas y nosotros decimos que el límite es igual a menos 5. Por lo tanto, esa sería la solución de los límites. Y así sucesivamente nosotros podemos ver diferentes formas de estimar los límites de una función.